Dios les bendiga y da pena decir lo que voy a decir. Como pregunta, ¿no te da vergüenza venir cuando ya comenzó el servicio? ¿No te da pena? ¿No te da vergüenza? Cumples con la empresa, cumples en la escuela, y en las cosas de Dios deberíamos ser más puntuales. Amén. Yo creo que eso que yo te digo te lo dicen en la escuela también. Última vez que le dejo entrar, mañana le cierro la puerta. En la escuela así hablan. En el trabajo de la misma manera así hablan. Y con Dios, a veces pensamos que Dios no habla. Dios nos manda a hablar también. No sé si alguno o le ha tocado o ha sabido. A la criatura lo regalaron de pequeño. Y creció, comió, estudió, se acostumbró a llamarle mamá, a llamarle papá, a las personas que lo recibieron, que lo adoptaron. Sin embargo, pasó el tiempo y alguien le dijo por allá, tu verdadera madre y tu verdadero padre son fulanito de tal. ¿Sabes qué te causa eso? Un dolor instantáneo en el corazón. No puede ser eso, no lo creo. Y ese impacto, esa noticia, te duele en el corazón. Digo, ¿cierto o no cierto? Pero aunque te duele en el corazón, ya tu mente empieza a trabajar día y noche. Quiero conocer a mis padres. Quiero conocer a mis verdaderos padres. Estás llorando, estás sufriendo, estás batallando. Quiero conocer a mis verdaderos padres. Una lucha. No sabes qué hacer. A lo mejor cruza por tu cabeza quitarte la vida. Me quiero matar. Pero luego dices, quiero conocer a mis verdaderos padres. De repente llega el momento en que los conoces y una alegría, un llanto, un quebrantamiento, un dolor y posteriormente un abrazo y las lágrimas y una bendición. Pregunto, ¿duele? Muchísimo. Sin embargo, lo posterior viene a ser una bendición. Y ya conoces a tus verdaderos padres. Este es el ejemplo que yo te quiero dar para hoy. Nos regalaron a la religión católica desde que estábamos chiquititos. Nos contaron que eran nuestros padres, nos contaron que eran lo mejor, y de repente nos platicaron por allá anda el verdadero Jesús. Y nos impactó, nos dolió, derramamos lágrimas, porque allí nos bautizaron, allí nos confirmaron, allí nos crecieron, y de repente sabemos que hay un Jesús que murió en la cruz. Nos causa dolor. Lo lloramos la religión porque estamos muy habituados y acostumbrados. Sin embargo, muchos queremos conocer a nuestros verdaderos padres. Cruza por la mente, no quiero ir a ningún lugar, queremos buscar la muerte si es posible. Pero te digo una verdad, cuando conocemos a nuestros verdaderos padres hablando espiritualmente, viene una grande bendición a nuestras vidas. Lo mismo en lo material, lo mismo es en lo espiritual. Ya que conoces a tus verdaderos padres, ¡qué bendición! Hoy te estamos presentando a Jesús, el que murió por ti, el que te engendró, el que te creó. Ese es el que te estamos presentando, para que tú lo conozcas y para que tú tengas una comunión con Él. Vamos a buscar un texto bíblico, Mateo capítulo 27, versículo 32. Dice, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. Y luego dice, a este obligaron a que llevase la cruz. Y vamos a inclinar el rostro y vamos a pedirle su ayuda a Dios. Bendito Dios, una vez más, aquí estamos reunidos con un solo propósito, Padre, de conocer a nuestro verdadero Dios, a nuestro verdadero Padre, al que nos creó, al que nos engendró, al que nos ilumina, Padre. Te damos las gracias, Señor. Ayúdanos grandemente. Bendícenos grandemente, Señor. Danos sabiduría, que hasta el más pequeño pueda entender lo que vamos a explicar hoy, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, mi Dios. Cuando salían, listo para ir al monte Gólgota, para ser crucificado, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. ¿Qué te quiero explicar en este momento?
quiero más bien que la Biblia te explique de que el que cargó la cruz se llama Simón. Simón es el que cargó la cruz de Jesús desde el palacio de Pilatos hasta el monte Gólgota. Y te voy a explicar todo esto porque dentro de una semana o dentro de 10 días, ahí vas a ver por las calles y por las casas unas cartulinas que dicen primera caída, segunda caída, tercera caída, cuarta caída, quinta caída, sexta caída, séptima caída. Y en cada casa que tiene la cartulina, cayó con la cruz. Cuando la Biblia me dice que Cristo ni siquiera cargó la cruz. El que cargó la cruz de madera se llama Simón. Si tienes un lapicero, con toda confianza, vamos a ver el libro de Marcos, el otro evangelio, capítulo 15, versículo 21. Dice, y obligaron a uno que pasaba, y nos dice también el mismo nombre, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo a que le llevase la cruz. 22, para que te des cuenta que no dice nada más. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. El libro de Mateo y el libro de Marcos nos habla de la misma persona. Y nos dice de que Simón es el que cargó la cruz. Vamos a ver qué nos dice el tercer evangelio. Libro de Lucas, capítulo 23, versículo 26. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Que no te dice nada más que Simón fue el que cargó esa cruz de madera. ¿Qué sucede entonces con las cartulinas? La primera caída, segunda caída. Cuando conocemos a nuestro verdadero Padre, nos revela, nos bendice y nos damos cuenta que Cristo no cargó la cruz de madera. La cargó Simón de Cirene. Vamos a ver el libro de Juan, capítulo 19, versículo 17. Y dice, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Mateo, Marcos y Lucas nos hablan de una misma cosa. Y este Juan nos dice que él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y uno dice, ¿cómo está entonces? ¿Lo cargó o no lo cargó? Y es donde podemos entender, si Mateo, Marcos y Lucas me dicen que Simón es el que cargó la cruz, entonces tengo que entender en qué sentido cargó su cruz. Capten, no dice él cargando la cruz, sino que dice que él cargando su cruz, que hay mucha diferencia. Cargar la cruz significa cargar la cruz de madera. Cargar su cruz, qué diferente. Y esa diferencia vamos a ver algunos textos. Vamos a ver primeramente Mateo 10, 38. Dice, y el que no toma su, no dice la, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Nos está diciendo que el que no toma su cruz. ¿Qué es entonces esto? Cuando no lo entiendes, es por eso que mucha gente se cuelga en el cuello una cruz de madera, una cruz de oro, una cruz de plata, un crucifijo ahí en la pared, y piensan que de esa manera están tomando o cargando su cruz. Cuando no nos está hablando nada literal, nos está hablando espiritualmente, que si yo no tomo mi cruz y sigo en pos de Jesús, no soy digno de Él. ¿Qué es cargar mi cruz entonces? Ahorita lo vamos a ver. Otro texto, ahí en Mateo, capítulo 16, versículo 24. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tome su cruz.
No dice la cruz. O cuando muchas veces se persigue una persona haciendo la cruz. No está mandando eso Cristo. Lo que está mandando es que tomemos nuestra cruz. ¿En qué sentido lo dice? Ahorita lo vemos. Marcos 8:34 dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dice, o les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Eso quiere dar a entender que Mateo y Marcos y hasta Lucas están de acuerdo. Y el único que nos habla diferente, que es Juan, estamos entendiendo a qué se refiere Juan. Para que nos quitemos de la mente que Cristo cayó, algunos dicen 7 veces, y algunos se atreven a decir, cayó 12 veces Cristo. Te digo una verdad, la Biblia no dice que haya caído ni siquiera una sola vez. Todo es imaginación de lo que creyeron en la religión. Otro texto ahí en Marcos 10:21 dice: entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo: una cosa te hace falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. ¿A poco quería Cristo que esté encargando la cruz? No. ¿Qué ganó con poner un pedazo de madera en el cuello? Dígame, ¿no ganó nada? Lo que más bien Cristo le estaba diciendo: ¿tienes pecado de avaricia? Quiero que vendas todo lo que tienes y se lo repartas a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ya habiendo hecho esto, abandonado este pecado, entonces ven y sígueme tomando tu cruz. Vivir por medio de la fe, ya no con la avaricia, ya no con un pecado que esté reinando en nuestras vidas, tomando nuestra cruz. Vamos a ver el libro de Lucas 14:27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿A qué cruz? A la carga, a la entrega, a vivir una vida en santidad, a vivir por fe, como manda Jesús. Eso es llevar tu cruz. Antes confiabas en los robos. Ya no vas a confiar en los robos, ahora vas a confiar en Jesús. Eso es llevar tu cruz. Antes eras un adúltero, te satisfacías en el mundo. Ahora vas a respetar a tu esposa y vas a vivir con tu esposa. Eso es llevar tu cruz. Antes cometías fornicación con quien sea antes de llegar al matrimonio. Conoces a Cristo y llevas tu cruz. Ahora vas a respetar a la novia que tú tienes. Eso es llevar tu cruz. Vamos a quitarnos de la mente la persinación. Vamos a quitarnos de la mente los crucifijos en las casas. Vamos a quitarnos de la mente la cruz que te dan cuando te bautizas o cuando haces tu primera comunión. Vamos a quitarnos de la mente toda esa enseñanza que la heredamos de nuestros falsos padres, la religión católica. Y muchas veces hasta las religiones evangélicas, sobre todo las pentecosteses, que tienen a su cruz ahí dentro de su congregación. Sacar toda la levadura que puede estorbarnos. Entonces, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ya que entendemos que es llevar nuestra cruz, automáticamente Mateo, Marcos y Lucas, que nos dicen que Simón es el que cargó la cruz de madera. Amén. Así es. Cristo no cargó la cruz de madera, llevó su cruz. Por lo tanto, Cristo, no me dice la Biblia de que haya caído ni siquiera una sola vez del palacio de Poncio Pilatos hasta el monte Gólgota donde fue crucificado. Dios les bendiga. ¿Se entiende? Como les dije al principio, cuando conocemos que tenemos a un papá o una mamá verdadera, anhelamos conocer las verdades. Y es verdad. Posiblemente nuestros padres que nos recogieron, posiblemente nos criaron, pero nos engañaron. Y el hombre, lo normal es lo que quiere es conocer la verdad. Así que hoy estamos conociendo la verdad. Vamos a ver otro punto. Libro de Mateo capítulo 2, versículo 23, dice: y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas,
que habría de ser llamado, grábate bien esta palabra, que dice Nazareno. ¿Dónde habitó? En Nazaret, para que fuese llamado Nazareno. ¿Tú de dónde eres? De Yucatán, y eres llamado yucateco. El campechano vive en Campeche y se le llama campechano. El que vive en Chiapas se le llama chiapaneco. El que es de Nazaret se le llama nazareno. Entonces nos vamos a dar cuenta de otra cosa. Que el Cristo dice que cayó una vez, cayó otra vez, cayó otra vez. Perdona que yo lo diga, pero siempre escogen al borrachito de la colonia para que sea el que cargue la cruz ahí en la colonia, en la iglesia católica. Y ahí está el borrachito, claro, después que hace el trabajo de Jesús, con su cabellera larga, al ratito lo ves en la esquina, emborrachándose. Pero lo escogieron porque tenía su cabello largo. Otra verdad, Cristo jamás tuvo el cabello largo. Jamás. ¿Por qué te digo jamás? Porque eso es lo que queremos que escudriñemos hoy. Para que de esa manera cuando veamos a este supuesto Jesús en la calle que está cargando esa cruz y se está cayendo, digamos, perdonen la expresión, ¿qué basura? ¿Cómo va a ser posible que un borracho, uno con cabellera larga, uno que está aparentemente representando a Cristo, uno que aparentemente quiere engañarnos que es el Cristo, no tiene nada de Cristo esta persona? Es que es un recordatorio. Bueno, como recordatorio debe ser la verdad, no falsedad, no mentiras. Entonces, habitó en Nazaret para que fuera llamado Nazareno. ¿Dónde nació Cristo? Cristo nació en Belén de Judea, pero creció en Nazaret, habitó en Nazaret. Nació en Belén de Judea, a unos 10 kilómetros de Jerusalén, para que se cumpla la Escritura, pero después que nació, José y María habitaron en Nazaret, para que se cumpliese de que iba a ser llamado Nazareno. Vamos a Números capítulo 6, versículo 1. Dice: Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto, ¿voto de qué? De Nazareo. Habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová. Y en esta Biblia explica qué es. Nazareo significa separado o consagrado. Dios les bendiga. ¿Qué leímos en Mateo 2:23? Habitó en Nazaret para que fuese llamado Nazareno. Y aquí nos dice que si alguno se aparta, un hombre o una mujer se aparte haciendo voto, ya no dice Nazareno, ahora dice Nazareo. ¿A poco, hermano? Nazareno y Nazareo ¿no es lo mismo? Pues no, no es lo mismo. ¿Qué significa Nazareno? Nazareno significa que habitó en Nazaret y se le llamó Nazareno. ¿Qué significa Nazareo? Nazareo significa que es un voto que le tiene hecho a Dios, y significa que es separado o consagrado, que es muy diferente. ¿Cómo podemos captar y diferenciar que no es lo mismo? Bueno, seguimos leyendo. Versículo que sigue. El nazareo se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Presten atención. El nazareo no podía beber vino, ni siquiera vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Que quede muy claro en la mente esto, para diferenciar si Jesús era nazareo o era nazareno. Primer punto es no beber vino. Versículo que sigue. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Versículo que sigue. 5. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos sus días. De su apartamiento a Jehová será santo. Dejará crecer su cabello.
¿Como quién? Como Sansón, que ese sí tenía sus guedejas, su cabello largo, sus trenzas. Ese sí era un nazareo o nazariato. Versículo 6. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta. 7. Ni por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. 8. Todo el tiempo de su nazariato será santo para Jehová. 9. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada, por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza, al séptimo día la raerá. Te voy a explicar este último punto. Si yo hago un voto de nazariato y tomo vino, automáticamente pierdo mi nazariato en ese momento. Punto número 2. Si yo hice un voto de nazareo o de nazariato y me acerco a una persona muerta, automáticamente pierdo mi nazariato. Por lo tanto, tengo que cortarme mi cabello inmediatamente. ¿Sí se capta? Vamos a darnos cuenta por qué Cristo no fue un nazareo. Primero, Mateo, capítulo 26, versículo 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Qué me está hablando este texto de la Biblia? Que en ese momento Cristo estaba ingiriendo un vaso de vino. Nos está hablando de la última cena. Nos está hablando cuando Judas lo iba a entregar. Yo no te digo de lo que dicen, te digo de lo que dice la Biblia. Te digo de lo que habla Jesús. Y estas son palabras de Jesús que él mismo dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. ¿Quién lo está diciendo? Es Cristo el que lo está diciendo. Que Cristo ya no va a beber más este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Quién lo dice? Jesús. Por lo tanto, si él tomó vino, automáticamente, si es nazareo, perdió su nazariato. Automáticamente. Pero nos damos cuenta que él no fue nazareo. Él fue nazareno. Porque él habitó en Nazaret. Aquí, descartado que Cristo es nazareo. Vamos a ver otro texto. Lucas, capítulo 7, versículo 14. Dice, y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. 15. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Segundo punto. Si Cristo fue nazareo, automáticamente al acercarse a un muerto, perdió su nazariato. Por lo tanto, Cristo jamás fue nazareo. Cristo fue nazareno, porque se acercó a personas muertas. Otro texto, Juan capítulo 11, versículo 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. 44. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Cristo tomó vino, y Cristo se acercó a personas muertas. Por lo tanto, él jamás pudo ser nazareo, sino que a él se le llamó nazareno. ¿Por qué se le llamó nazareno? Porque habitó en Nazaret, no por el voto. Porque habitó en Nazaret se le llamó nazareno, y él no pudo ser nazareo. Dios les bendiga. Qué precioso es saber cómo es Cristo entonces. Hermano, ¿entonces no tenía su cabellera larga? Pues no. ¿Cómo me puede usted decir que no tenía su cabellera larga entonces? Bueno, 1 Corintios capítulo 11, versículo 14. Dice, la naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. 15. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso,
porque en lugar de velo le es dado el cabello. Esto que estamos leyendo hasta el día de hoy se aplica. ¿Por qué? Porque un hombre, desde que tenga su cabellera larga, se ve desagradable. Hasta el día de hoy. Y una mujer con cabello corto, con pelada de hombre, la verdad no se ve bien. ¿Por qué no se ve bien? Porque lo lícito es que el hombre tenga su cabello corto y la mujer tenga su cabello largo. Dios hizo diferencia entre el hombre y la mujer. Por lo tanto, ¿se imaginan ustedes que va a tener su pelo largo? No. ¿Por qué no? Porque no era nazareo. Y si no era nazareo, no iba a andar con su cabello largo. Más seguridad, hermano. Quiero más bases bíblicas. Vamos a Ezequiel 44, versículo 20. Dice, y no se raparán su cabeza. Es desagradable para los sacerdotes, para la línea sacerdotal. Y no se raparán su cabeza. Pero también dice, ni dejarán crecer su cabello, sino que lo recortarán solamente. Si tú lees el 19, el 18, el 17, te está explicando que los que son de la línea sacerdotal no podían ni raparse, ni podían dejar su cabello largo. Ellos tan solamente se lo tenían que recortar. Ese es el mandato de Dios. Ahora, ¿podemos con toda seguridad decir que Cristo tenía el cabello corto? Amén, al 100%. Al 100% Cristo tenía su cabello corto. ¿Habrá alguna duda de que Cristo pudiera haber tenido su cabellera larga? Cero. No hay ninguna posibilidad de que Cristo haya tenido su cabellera larga. Entonces, ¿qué es esto que nos han enseñado desde hace 2000 años? La Iglesia Católica es la que nos enseñó todo esto y se nos impregnó, se nos metió tanto en la mente que ahora para muchos es difícil sacárselo de la mente. Cuando ven una imagen en la pared, ¡ay! Un respeto. Cuando realmente, ¿qué es ese cuadro con pelo largo en la pared? Ningún respeto. ¿Por qué ningún respeto? Porque ese que está allí en la pared no es Jesús. Dios les bendiga. No es ni un Jesús. Un crucifijo acá que tiene a su Cristo ahí todo, con su pelito largo. ¡Qué mentira del diablo! Son mentiras heredadas, pero que gracias a Dios hemos conocido a nuestros verdaderos padres, o a nuestro verdadero Padre más bien, Cristo, que nos revela las verdades para que no nos sigan engañando. Dios les bendiga y vamos a orar para quedar despedidos y que todos estos textos bíblicos nos sirvan para que tú tengas el hábito de estar escudriñando las Escrituras. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Bendito Dios. Padre, gracias por estos 2 puntos, Señor. Gracias. Porque aunque duele para muchos, como el ejemplo que dimos, lo lloramos cuando conocemos que el que nos crió no es nuestros verdaderos padres. Nos duele, Padre. Es lo mismo cuando descubrimos que nuestra religión, donde estábamos, nos duele, Señor, para muchos. Pero nos complacemos más cuando conocemos tu verdad, Señor. Y yo te quiero dar las gracias. Y que todo esto sirva para meditar, Señor. Que sirva para escudriñar las Escrituras. Para que haya un interés. Para que haya un clamor hacia ti, Señor. ¿Será cierto eso? Voy a escudriñar los 66 libros de la Biblia para ver si este hermano habló la verdad o si nos está mintiendo también. Qué precioso, Padre. Qué precioso que cada uno de nosotros logremos esa bendición de estudiar, de escudriñar las Escrituras. Sería algo precioso, Padre. Muchísimas gracias por todo esto, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, mi Dios.